Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos, la verdad es que de los más decisivos del siglo XX. Hablamos, claro, de la Guerra Civil Española, una guerra que literalmente rompió en dos a un país entero y que de alguna manera fue como el terrible ensayo general de lo que vendría después a nivel mundial. Vale, ¿y cómo empieza todo esto? Pues nos vamos a julio de 1936. Un grupo de militares intenta un golpe de Estado para acabar con el gobierno de la Segunda República. Pero ¿qué pasa? Que el golpe no triunfa del todo. Y ese fracaso a medias es lo que lo cambia todo. El país se parte en dos zonas que ya no se pueden reconciliar, y España se ve abocada a una guerra civil, una guerra entre hermanos. Y así, de repente, de ese golpe fallido, lo que tenemos son dos Españas. Dos bandos que no podían ser más opuestos, con dos maneras de ver el mundo que chocaron a muerte durante casi 3 larguísimos años. A ver, ¿y cuáles eran estas dos visiones? Pues se pueden resumir bastante bien. Por un lado estaba el bando sublevado, que ellos mismos se llamaron bando nacional. Su objetivo era, digamos, restaurar el orden de siempre y combatir a los que consideraban los enemigos de la patria. Y en la otra esquina, el bando republicano, los leales al gobierno, que lo que querían era defender la república, su democracia y, sobre todo, parar los pies al fascismo que estaba creciendo por toda Europa. Claro, para los sublevados esto no era un simple golpe, ellos hablaban de su glorioso alzamiento nacional. Fijaos en las palabras que usaban, Cruzada de liberación. Era la forma de justificar su lucha, de decir que querían, restablecer el orden y acabar con los que veían como una amenaza, anarquistas, comunistas, separatistas. Y mientras, en el otro bando, la cosa era muy diferente. Los republicanos defendían la bandera de la democracia. Su grito de guerra, que seguro que suena, «Madrid será la tumba del fascismo», se convirtió en un lema potentísimo que dio la vuelta al mundo, era el símbolo de la resistencia contra esa ola totalitaria que amenazaba con inundar toda Europa. Y el mundo, claro que sí, estaba escuchando. No tardó nada en que la guerra de España dejara de ser solo española. Se convirtió en un conflicto internacional. De hecho, muchos lo llaman el gran ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, porque las grandes potencias vieron aquí la oportunidad perfecta para probar sus ideologías, sus nuevas armas, sus tácticas. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, de verdad. Sin la enorme ayuda que llegó de fuera, es muy probable que la guerra hubiese durado solo unos meses. La intervención extranjera fue lo que hizo que el conflicto se alargara y se volviera muchísimo más sangriento. Vamos a ver por qué. El bando nacional, por ejemplo, recibió un apoyo militar masivo y absolutamente clave por parte de las potencias fascistas. Fijaos, la Alemania nazi mandó a su famosa Legión Cóndor, su fuerza aérea, además de tanques y asesores militares. La Italia de Mussolini aportó casi 75.000 soldados y el Portugal de Salazar otros 10.000 combatientes. Una ayuda militar en toda regla. ¿Y la República? Bueno, su principal apoyo vino de la Unión Soviética. Les mandaron aviones, tanques, artillería, eso sí, a cambio del famoso oro de Moscú, las reservas de oro del Banco de España. México también echó una mano con fusiles y material. Y luego, claro, estaba el fenómeno de las brigadas internacionales, miles y miles de voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar. Es que es impresionante, Hablamos de cerca de 40.000 voluntarios de más de 30 países distintos. Gente de todo tipo, obreros, escritores, artistas, aventureros, todos venían con la misma idea en la cabeza, bajo la misma bandera, la de que España será la tumba del fascismo. Estaban convencidos de que aquí, en España, se estaba decidiendo el futuro de toda Europa. Muy bien, pues, ¿cómo fue la guerra en sí? Vamos a ver ahora cómo se desarrolló el conflicto en el campo de batalla, que fue, una lucha brutal, que duró 3 años, que fueron clave. La guerra tuvo, varios momentos decisivos. En el 36, nada más empezar, la defensa de Madrid fue épica, consiguió frenar en seco el primer gran ataque de los sublevados. Ya en el 37, la cosa cambió con la caída de todo el norte, la franja cantábrica. Esto le dio a los nacionales el control de una zona industrial importantísima. El 38 fue el año de la batalla del Ebro, quizá la más terrible y sangrienta, que dejó a la República, casi sin fuerzas. Y ya en el 39, la ofensiva final sobre Cataluña fue la que dictó sentencia. Y justo durante esa campaña del norte de la que hablábamos, ocurrió uno de los episodios más negros de la guerra. El 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor, los aviones alemanes, bombardearon la pequeña villa vasca de Guernica. Fue una masacre de civiles, algo que horrorizó al mundo entero e inspiró a Picasso para pintar su famosísimo cuadro, que se ha convertido en el símbolo universal contra el horror de la guerra. Ya a principios de 1939, la situación para la República era desesperada.
Como se ve en este mapa, las tropas de Franco lanzaron una ofensiva final que literalmente cortó en dos el territorio que aún les quedaba. Eso ya fue el principio del fin, el colapso era inevitable. Pero claro, más allá de las batallas, de las estrategias militares, está el coste humano. La guerra dejó una herida demográfica, profundísima y muy duradera. Vamos a echar un vistazo a las cifras porque son tremendas. Se calcula que hubo unas 540.000 muertes por encima de lo normal. Y ojo, que este número no es solo gente que murió en el frente, en combate. Aquí se cuenta también a las víctimas de la represión, terrible en los dos bandos, y a toda la gente que murió de hambre o por enfermedades. Y la tragedia no acaba ahí. Hay otro dato que pone los pelos de punta. La guerra provocó que dejaran de nacer unas 576.000 personas. Es que es literalmente una generación entera que se perdió, que nunca llegó a existir. Y a todo esto hay que sumarle el exilio. Unas 300.000 personas tuvieron que huir de España cuando acabó la guerra, y no era gente cualquiera. Entre ellos estaban muchísimos de los mejores artistas, científicos, profesionales del país. Fue una fuga de cerebros, una pérdida de talento humano que fue sencillamente irreparable. Y claro, este impacto no fue igual para todos. Las cifras lo dejan muy claro. Si miramos el exceso de muertes, nos encontramos con una realidad brutal. De cada 4 personas que murieron de más por la guerra, 3 eran hombres. Es la prueba más evidente de cómo la violencia directa del frente y la represión se cebó especialmente con la población masculina. Así que cuando por fin callan las armas, lo que llega no es la paz, lo que llega es la victoria de un bando sobre el otro. Y con esa victoria se abre un capítulo completamente nuevo en la historia de España, con unas consecuencias que se iban a sentir durante muchísimas décadas. La fecha clave es el 1 de abril de 1939. Ese día, el general Franco emite su famoso último parte de guerra. La guerra ha terminado, dice, y con esas palabras no solo acababa el conflicto, sino que se ponía punto y final a la corta vida de la Segunda República, a esa experiencia democrática. ¿Y lo que vino después, qué fue? Pues fue la instauración de una dictadura militar que iba a gobernar España durante casi 40 años. Un régimen que acabó con las libertades políticas y que metió al país en un larguísimo periodo de aislamiento del resto de Europa y de muchísima represión interna. Al final, la guerra dejó unas cicatrices tan profundas que han tardado generaciones en empezar a cerrarse. Dejó un legado que, todavía hoy, sigue generando debate y conversación. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo se recupera una nación de una guerra contra sí misma?